Hola, bienvenidos al canal de la libreta. En este vídeo vamos a resolver la parte de problemas del examen de mayo de 2023 de las PCE, en particular el segundo problema de la opción 1. En este problema nos dan esta función y lo que nos piden es, en primer lugar, representar gráficamente la curva analizando absolutamente toda la función: dominio, asíntotas, intervalos de crecimiento y sus extremos relativos. Por otro lado, también nos piden determinar las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica en los puntos de corte con el eje X y calcular cuál es el ángulo que forman. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser realizar este ejercicio todo en un conjunto sin separar apartado A y apartado B para poder calcular las pendientes de las rectas tangentes directamente cuando calculemos los puntos de corte de la recta. Por tanto, vamos a empezar analizando la función, calculando en primer lugar el dominio de esta función. Al ser una función de logaritmo neperiano y raíz cuadrada, lo que sabemos es que lo de dentro de la raíz cuadrada, es decir, 4 menos x al cuadrado, tiene que ser mayor que 0, puesto que mayor o igual a 0 no podría ser, dado que está dentro de un logaritmo neperiano. Para resolver esta inecuación, lo que hacemos es, primero de todo, hacer la igualdad. De esta manera tenemos que x tiene que ser más menos 2 y colocamos en la recta estos dos valores. Sustituyendo a izquierda y a derecha de cada uno de los números, lo que vemos es que nos da negativo en estos extremos y positivo en estos. Por tanto, lo que sabemos es que nuestro resultado válido estará entre menos 2 y 2, excluyendo los extremos, porque en ese caso nos daría igual a 0 y no podríamos utilizarlo. Así que el dominio de nuestra función f serían los valores comprendidos entre menos 2 y 2. Bien, vamos a calcular ahora las asíntotas y vamos a empezar por las asíntotas verticales. Como tenemos dos puntos en los cuales la función no va a existir y a partir de los cuales no puede pasar, es decir, no puede atravesar, vamos a calcular las asíntotas verticales en menos 2 y en 2. Para ello, lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a menos 2 y a 2 de nuestra función. Es decir, en este caso tendríamos el logaritmo neperiano de 0, que esto es menos infinito. Del mismo modo, el límite cuando x tiende a 2 de la función, volveríamos a tener el logaritmo neperiano de 0, que también equivale a menos infinito. Por tanto, como vemos que nos da infinito los dos límites, esto quiere decir que tenemos asíntotas verticales en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Ahora bien, estudiamos las asíntotas horizontales. Para estudiar las asíntotas horizontales, lo que hacemos es el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función. En este caso, no tiene sentido estudiar una asíntota horizontal ni tampoco estudiar una asíntota oblicua, porque ambas nos dan la tendencia de la función cuando x tiende a infinito. Y en este caso el dominio está entre menos 2 y 2, así que la función no va a llegar a valores tan altos, por lo que no tiene sentido calcular asíntota horizontal ni asíntota oblicua. Sabemos que esta función no tiene asíntota horizontal ni tampoco asíntota oblicua, por no poder llegar a valores de menos infinito o más infinito. Bien, vamos a calcular ahora los puntos de corte con los ejes. En primer lugar, calcularemos el punto de corte con el eje de abscisas, es decir, con el eje X. Para ello, lo que hacemos es poner nuestra función
igual a 0. Así que si f de x es igual a 0, el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado tiene que ser 0. Para poder despejar esto, lo que hacemos es poner e elevado a lo que tenemos en ambos extremos. Por tanto, en un lado tendremos e elevado al logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado y por el otro lado e elevado a 0. E elevado a un logaritmo, lo que sabemos es que se nos queda simplemente lo que está elevado y e elevado a 0 es igual a 1. Por tanto, de aquí lo que sacamos es que la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado ha de ser igual a 1. De manera que 4 menos x al cuadrado tiene que ser igual a 1 al cuadrado, que sería 1. Así que x al cuadrado será igual a 4 menos 1, que son 3, por lo que x serían más menos la raíz cuadrada de 3. Estos serían el valor de x para el cual la función tiene un punto de corte con el eje x. Y es justo donde nos vamos a pasar ahora al apartado B, porque aquí nos piden que calculemos la pendiente de la recta tangente en estos puntos en particular. Recordemos que para calcular la pendiente de una función lo que hacemos es su derivada, dado que la derivada coincide con la pendiente de una función. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser derivar nuestra función. La derivada de esta función sería 1 partido la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, todo esto multiplicado por la derivada de la raíz, donde tenemos la derivada de lo de dentro arriba, que serían menos 2x, entre 2 por la raíz de 4 menos x al cuadrado. Si nos fijamos, este 2 y este 2 los podemos tachar y se nos quedan las raíces al cuadrado multiplicadas debajo. Por tanto, el resultado serían menos x entre 4 menos x al cuadrado. Ahora vamos a calcular esta derivada para los dos puntos que nos han salido. En primer lugar, hacemos la derivada sustituida en menos raíz de 3, lo cual nos daría raíz de 3 entre 4 menos raíz de 3 al cuadrado, que esto serían raíz de 3 entre 1, que es raíz de 3. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el punto x igual a raíz de 3. Aquí tendríamos menos raíz de 3 y por la parte del denominador se nos quedaría exactamente lo mismo, es decir, menos raíz de 3. Una vez tenemos las pendientes, podemos calcular la recta tangente, que es lo que nos piden. ¿Vale? Sabemos que la recta tangente sigue esta fórmula. Y menos la función en el punto donde la queremos calcular será igual a la derivada en el punto donde la queremos calcular por x menos este punto. Sabemos en nuestro caso que x0 será dos valores distintos. Nuestro primer valor es menos raíz de 3, que era nuestro primer punto de corte, y el segundo valor, que es más raíz de 3. Y los valores de las derivadas ya los hemos calculado también para ambos valores, donde f' de menos raíz de 3 nos daba raíz de 3 y f' en raíz de 3 nos daba un resultado de menos raíz de 3. Por tanto, aplicando la función de la recta tangente para estos dos valores, lo que obtenemos es, primero, que f de x0 siempre es 0 porque son justo los puntos de corte. Por tanto, tenemos dos rectas. La primera sería y igual a raíz de 3 por x más raíz de 3. Y la segunda sería y igual a menos raíz de 3 por x menos raíz de 3. Ahora también nos preguntan cuál es el ángulo que forman estas rectas con el eje de las x. Si dibujamos un eje x y suponemos una recta, que es la recta R, y queremos calcular este ángulo de aquí, este ángulo es simplemente
la arcotangente de la pendiente. Como la pendiente es la derivada que ya hemos calculado, podemos calcular el ángulo para la primera recta y el ángulo para la segunda. En el caso de la primera recta, que vamos a considerar que es esta de aquí, que es para cuando x es igual a menos raíz de 3, lo que tenemos es la arcotangente de raíz de 3, que esto nos da un ángulo de 60 grados. Y por la segunda recta tenemos la arcotangente de menos raíz de 3, que nos da un ángulo de menos 60 grados o, lo que es lo mismo, 300 grados si lo ponemos en positivo. Bien, retomando el análisis de nuestra función, lo que tenemos que calcular ahora son los intervalos de crecimiento y los extremos relativos. Para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, en primer lugar tenemos que coger la derivada de la función que hemos calculado antes y equivale a la pendiente. A modo explicativo, si esta pendiente es igual a 0, estaríamos en un punto que es lo que consideramos un extremo, es decir, estaríamos en un máximo o en un mínimo. Por tanto, igualando esta derivada a 0, podemos calcular los extremos relativos. Si igualamos la derivada a 0, lo que obtenemos es que menos x tiene que ser igual a 0 y por tanto que x es igual a 0. Así que ahora lo que vamos a estudiar son los extremos relativos. Sabemos que solo tiene sentido estudiar los periodos de crecimiento y decrecimiento desde el menos 2 hasta el 2. Por tanto, poniendo en el centro el 0, vemos que la primera derivada tiene un signo positivo para números más pequeños que 0 y que tiene un signo negativo para números más grandes que 0. Una derivada positiva quiere decir una pendiente positiva y que por tanto la función crece. Y una pendiente negativa sería una función decreciente. Por tanto, lo que vemos aquí es que la función crece de menos 2 a 0 y que la función decrece de 0 a 2. Ahora bien, con esto lo que vemos es que en x igual a 0 tenemos un máximo. Por tanto, el punto de máximo en esta función sería x igual a 0 y la y correspondería a f de 0. Esto es el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 4, que da un valor aproximado de 0,7. Por tanto, tendremos un máximo en el punto 0,7. Finalmente, lo que nos queda es realizar la representación gráfica, que es el último apartado, y para ello necesitamos recopilar todo lo que hemos hecho antes. Entonces, sabemos que nuestra función tiene un dominio que va de menos 2 hasta 2 y que en menos 2 y en 2 tenemos asíntotas verticales. Por tanto, lo primero de todo sería dibujar estas asíntotas. También sabemos que tenemos puntos de corte en menos raíz de 3 y más raíz de 3, que equivaldría a menos 1,7 aproximadamente y a 1,7. Por otro lado, sabemos que tenemos un máximo en 0, 0,7, que además también coincide con el punto de corte con el eje
y, por tanto, sabemos que la función tiene un punto de corte en este valor. Bien, también sabemos que según lo que hemos calculado de las asíntotas verticales, estas tienden a menos infinito. Con estos tres puntos y hacia dónde tienden las asíntotas, se ve claramente que la función sigue esta tendencia. Aproximadamente. Este sería un boceto aproximado del valor de nuestra función. Si veis que con estos puntos no es suficiente para poder calcular el valor o la representación aproximada, podemos hacernos también una tabla de valores donde nos pongamos varios valores de x y cuánto vale nuestra función en ese punto, de manera que podemos conseguir tener más puntos todavía y ver la representación de una manera un poco más clara. Aquí, por ejemplo, podríamos ponernos cuánto vale en -1 y en 1, que en ambos casos nos da 0,55, que si nos fijamos en nuestra representación, pues más o menos sí que estaría por aquí. Y este sería el esquema y lo que nos piden definitivamente para nuestra función.